Muy buenos días y gracias infinita a la audiencia que una vez más nos acompaña en la edición 192 de Superando Nuestro Límite. Agradecido y exhortándoles a ese esfuerzo que nos permite en forma constante realizar dentro de nosotros la palabra y así edificar esa misma palabra crística, logoica, sabia, edificadora dentro de nosotros. Esa palabra es la sabiduría universal, que es la que contiene esa sustancia crística, repito, que nos logra llevar al templo de la sabiduría, que en sí es el propósito inmediato en restauración de la vida dentro de nosotros. Por eso es que se simbolizaba la sabiduría como un pan, y de hecho es así. En todo caso, bienvenidos a esta edición, y en el nombre del Cristo, que es nuestro Salvador y Redentor, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestros espíritus, para que vuestra vida sea plena de prosperidad y de felicidad. En esta edición vamos a compartir con ustedes lo que quedó pendiente, o dijéramos la segunda parte, de la señal del vellón, o de ese relato, de ese mito de Gedeón, llamado también Jerubbaal, en Jueces 6, específicamente 37, que es el relato. Vamos ya a comenzar nuestra edición 192. Le suplico a la audiencia atención y paciencia para que podamos compartir y comprender y sacar provecho posteriores a través de la vivencia a esta enseñanza. Ciertamente es profunda. Este tema del vellón es profundo porque hay correspondencia, mucha, indeterminada, dentro de toda la vida de nuestra raza y del mundo. Es decir, en varias culturas, ya sea a través, dijéramos, de la mitología, que repito, la mitología es el estudio del mito científicamente, y el mito es un relato, una tradición, y dentro de eso encaja conceptualmente la mitología bíblica, es decir, los relatos allí versados. Ciertamente hay una resonancia en todos ellos, y en este caso que estamos analizando el vellón, le recordamos que es la piel de cordero o la lana o del ovejo. Cordero es el hijo del ovejo menor de 1 año, máximo 1 año. Por eso Jesús el Cristo es el cordero, porque es el hijo. Ahora, independientemente de esta significación, el vellón también lo menciona San Francisco de Asís. Le ruego comprensión a la audiencia porque este tema es muy profundo y lo estoy haciendo sin muchos recursos literales, sino lo que he comprendido y lo que tengo a disposición dentro de mí. En ese caso es para hacerlo más sencillo, no tan técnico ni tan versado, no, sino para que ustedes lo comprendan. ¿Cuál es el objetivo? Desde el punto de vista didáctico y dialéctico, a través de esta transmisión, que puedan entender y comprender las correspondencias en diversas culturas, en diversos tiempos, de una misma enseñanza, que tiene como núcleo el Cristo. El Cristo no histórico, que no lo negamos, que no lo niego, más bien doy testimonio de Él, porque Él es el nombre, sobre todo el nombre, y Él es nuestro Salvador y Redentor, sí. Pero estamos hablando en este caso del Cristo cósmico, que resplandece como Logos, como Hijo, en el fondo de todos los cultos, porque es el amor.
Entonces allí vemos nosotros que el cristianismo no los vino a establecer Jesús el Cristo, sino que ya existía, igual que el Evangelio. Sin embargo, no es tema de este asunto hoy, sino del vellón. Si ustedes recuerdan, todos sabemos que el Cristo simbólicamente es el Cordero, es decir, el Hijo de Dios. Pero también se le conoce como Agnus Dei, en latín, que significa Cordero de Dios, y que deviene de la tradición judaica de la Pascua. Cuando nosotros analizamos esta correspondencia, esta paralela en el tiempo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, vemos que Agnus Dei lleva la palabra foática, es decir, Agnus nos conecta a nosotros lingüísticamente con el mundo oriental, y la palabra Agnis o Agnus es en esa lengua y en esa tradición el rey del fuego. Entonces no hay ningún sacrificio sin que aparezca la palabra fuego. Esto también lo contiene la palabra Agnus Dei. Es decir, que para que haya sacrificado el Cordero de Dios, que lava los pecados del mundo, debe haber fuego. Todo sacrificio, repito, implica fuego, pero este fuego es simbólico, es metafórico. ¿Por qué? Porque simboliza el dinamismo liberador de una fuerza comprimida para lograr, dijéramos, la progresión escalar de lo que es la libertad y los grandes poderes de la divinidad o de la humanidad manifiesta por la naturaleza. En ese sentido y dirección, Agnus Dei, que es el Cordero de Dios, repito, y que tiene una paralela en la Pascua judía, nos conectan con el Cordero de fuego, es decir, el Cordero ardiendo. Por eso es que en la tradición antigua aparece Abraham e Isaac, que en la edición anterior los llamé el Padre y el Hijo porque no recordaba los nombres en ese momento. Entonces sabemos que Abraham es llamado por Yod-He-Bau-He o Yahová con un mandato que debía sacrificar a su hijo Isaac, que era el que más amaba. Ese relato está en Génesis. Ahorita no recuerdo el capítulo ni el verso, no importa. Lo importante es que Abraham, de hecho, se dispone a sacrificar a Isaac, que es el hijo, y el hijo le pregunta: Padre, en lo que van para la piedra del sacrificio, allá en el monte Moria, Padre, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Dios nos proveerá, decía Abraham, hasta que se lo pregunta como 3 veces, si recuerdo bien. Lo cierto del caso es que el que iba a ser sacrificado era él, y cuando Abraham levanta su mano con el cuchillo o el acero o el puñal del sacrificio, interviene el ángel de Jehová, de Yod-He-Vah, y le dice: detente. Y a la cercanía le dice: búscate aquel cordero o el animal que estaba por ahí cerca para que lo sacrificaran, porque apareció. Pero supuestamente, digo supuestamente, porque una cosa es la creencia y otra cosa es lo real y otra cosa es la fe. Se realizó el sacrificio, pero en ese sacrificio hubo fuego y hubo sangre. Entonces aquí vemos la connotación extraordinaria precisamente con la Pascua judía. Es decir, estamos hablando del vellón, concéntrense bien, explicándolo simbólicamente, enlazando las culturas y los tiempos. Entonces, en esta Pascua judía también aparece sangre y fuego. Si nos remontamos al mismo Génesis, la Pascua que estoy haciendo referencia es símbolo de libertad, que ya lo conceptué. Es decir, cuando Jehová
había ordenado a los ángeles de la muerte, óigase bien, no al ángel, sino a los ángeles de la muerte, claro, que tienen un rector principal y que dentro de nuestro universo solar de Ors se conoce como Sachariel, perdón, como Orifiel, corrijo, como Orifiel, para que desencarnara o matara a todo o eliminara a todos los primogénitos de los egipcios, para que así Faraón liberara y diera libertad, dijéramos, al pueblo de Israel que estaba bajo su cautiverio, bajo su dominio. Entonces en esa noche el símbolo resplandece con el cordero, porque Jehová le dice a Moisés que para que los ángeles de la muerte no desencarnaran a sus primogénitos, se salvarían por una señal, y la señal salvadora era que en las jambas y los dinteles, si recuerdo bien, de cada puerta de los israelíes, en este caso connotando en la palabra de la Biblia, y en la puerta, no solamente en los vanos de la puerta, sino en la puerta, tenía que tener sangre de cordero, y que la carne de ese cordero, precisamente, en cada familia, o cada 2 o 3 familias, eso lo pueden estudiar ustedes en Génesis, debían festejar una ceremonia y una cena que se llama la Pascua. Y así fue. A cierta hora vienen los ángeles de la muerte, y todo aquel sobre la tierra, en ese contexto y en ese marco geográfico histórico que no tuviera esa señal, era desencarnado. Entonces se oían los llantos, los lamentos, los ayes de dolor, porque los primogénitos habían desencarnado, incluyendo el primogénito de el faraón. Entonces allí se produce la liberación. Entonces la Pascua manifiesta en este caso en doble simbolismo, uno por la muerte y otro por una cena, para la liberación del pueblo de Israel. Y esto nos conecta con la última cena de nuestro Salvador el Cristo, que es el Cordero de Dios, que es Agnus Dei. Y ese Cordero de Dios, en la última cena, reparte el pan y el vino, como símbolo del nuevo pacto, de la transubstanciación del espíritu y de lo terrenal, y de lo terrenal y de lo del espíritu, y de la paz y la liberación. Es decir, es confirmada la Pascua genesíaco de Moisés en el acto de Jesús el Cristo, en la ceremonia que se conoce como la última cena. Entonces, esta última cena es la Pascua real, verdadera, que confirma a la Pascua también real y verdadera de la libertad, pero en niveles distintos. ¿Cuál es el nivel distinto? Que en el caso de Israel se iba a liberar de un yugo, de una esclavitud, de un cautiverio, de, dijéramos, todo lo que implica el sometimiento o la opresión social y político y del poder sobre un pueblo, a la connotación de libertad absoluta que nos proporciona nuestro Cristo interno, o la enseñanza de Yeshua ben Bandirá, nuestro Salvador. Entonces vemos allí la relación real que existe del vellón y de la señal del vellón, que es la parábola de Gedeón o Jerubbaal en Jueces 6. ¿Por qué? Porque recuerden que el vellón primero tiene rocío, que es la prueba que demandó Gedeón a Dios o a Jehová en este caso. Este caso es paralelamente distinto, dijéramos desde el punto de vista
de proceso y de evento a la señal que Dios dio a Moisés y a Faraón. Porque la dirección de Jehová, en el caso de la Pascua, es decir, para que desencarnaran a los hijos de los egipcios, al primogénito, la orden era de Jehová directamente y la demanda era de Jehová, como señal para que fueran liberados. Pero en el caso de Gedeón es al revés, es una demanda que hace Gedeón a el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Gedeón tenía una característica, que él era muy joven, tenía pocos guerreros delante de los de Madián, en este caso que iba a enfrentar, pero este relato, este mito realmente es largo, y no tenemos tiempo para ello, pero lo cierto del caso es que Gedeón tenía sus dudas, pero esa duda también tenía una paralela en David, porque David también era el menor del estirpe de su padre, de esa familia, igual que Gedeón. Entonces Gedeón le dice a Dios, a Jehová,